Ok, buenos días, bienvenidos a esta videoconferencia, gracias por asistir. Vamos a comenzar, como ya vemos varios acá, vamos a comenzar nuestra videoconferencia de mecánica. Hoy vamos a estudiar algo sobre la unidad número 2, que es mecánica racional. En primer lugar, me gustaría saber si tienen alguna duda. ¿No se escucha? ¿No se escucha ahora? ¿Aló? ¿Se escucha? Por favor, indíquenme si se escucha ahora. Yo escucho, ok. Johnny escucha, Gabriel, ok, revisen si uno escucha y los otros no. Por favor, revisen a ver su altavoz, sí, su altavoz, sus cornetas, a ver si es que tienen algún problema ustedes o salgan y vuelvan a entrar y revisen, porque estando escuchando uno, los demás deberían de escuchar. Estoy tratando de hablar más pegada del micrófono para que se escuche más. Al principio había eliminado que se oía muy bajito algo que tenía grabado en la presentación, pero ya lo eliminé para evitar problemas. ¿Ahora se escucha bien? Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Bueno, fíjese, vamos a hablar un poquito hoy sobre mecánica racional y en el tema 2 de mecánica racional nosotros vamos a hablar sobre el análisis de estructura, vamos a aprender sobre el análisis de estructura y hoy vamos entonces a ir a uno de los puntos del análisis de estructuras que es importante, que es el método, cómo utilizar, cómo resolver una estructura por el método de los nodos. En principio vamos a aclarar un poquito qué es una estructura o qué es, mejor dicho, un análisis de estructura. Ok, entonces, fíjense, el análisis de estructura consiste en utilizar las ecuaciones de resistencia de material y lo que hemos aprendido hasta ahorita de sumatorias de fuerza, leyes de Newton, etcétera, etcétera, para encontrar en una estructura determinada los esfuerzos internos que puedan estar sufriendo los elementos de la misma, las deformaciones, las tensiones que actúan sobre la estructura, de manera de que nosotros después podamos diseñar ese elemento con unas dimensiones tales que puedan soportar esos esfuerzos a los que ellas van a estar sometidos. Entonces, leyendo aquí, se los voy a leer, el análisis estructural se realiza para obtener las fuerzas y los momentos internos, los esfuerzos, las deformaciones y los desplazamientos que puedan existir dentro de los miembros de una estructura y así poder diseñar el elemento de tal manera que pueda resistirlos adecuadamente. Eso es lo que les acabo de decir. Sobre una estructura específica pueden estar actuando diferentes cargas o diferentes tipos de fuerza. Podemos tener cargas puntuales, cargas uniformemente distribuidas, cuando es una carga que está actuando sobre una longitud específica de la estructura, y también podemos tener actuando momentos. Para poder llegar al análisis exacto o perfecto de una estructura o lo más adecuado posible, nosotros tenemos también que conocer su centro de masa. Entonces, perdón un segundo. Sus centros de masa, por eso hemos estado estudiando en la primera unidad los centros de masa o los centros de gravedad. Bueno, aquí vamos a tener, fíjense, esta es la página de nuestra UBA, pues la página de nuestra materia. Aquí tenemos diferentes tipos de estructuras para que veamos lo que es una armadura. Las armaduras se analizan por los nodos, son elementos, déjame pasar la página. Las armaduras están diseñadas para soportar cargas, generalmente se usan mucho para soportar techos, este tipo de armaduras. Aquí tenemos diferentes tipos de armaduras, diferentes tipos de cerchas, estos serían cerchas, todo esto que tenemos aquí son cerchas, y después estos son armaduras específicas, pues, de otro tipo. Entonces, fíjense, las armaduras consisten exclusivamente en elementos rectos que están unidos en sus extremos pueden ser pernos, pueden ser soldados, etcétera, etcétera. Pero entonces con esos elementos se van conformando las armaduras. Una de las formas que se utiliza generalmente, porque es la más estable, es colocar los elementos formando triángulos. Esa es una de las formas más estables que hay. Entonces,
Una armadura, entonces, podemos decir que es un grupo de elementos conectados por pernos o soldados en sus extremos. Eh, Ellas conforman una estructura y esa estructura debe estar apoyada generalmente en algún punto de ella. ¿Cuáles son los apoyos generalmente que utilizamos? Voy a cambiar un momentito el micrófono, que lo moví porque que no estaban oyendo para que sea más cómodo para mí. Disculpen, me avisan si se sigue oyendo. Si se deja de oír, me avisan, por favor. Ok, entonces, los apoyos de una estructura, los más utilizados, los que más usamos en mecánica, van a ser este tipo. Tenemos el apoyo empotrado, que significa que en un punto de una armadura cualquiera tengamos un apoyo empotrado. Eso significa que ahí estamos restringiendo las fuerzas horizontales, las fuerzas verticales o el movimiento horizontal, el movimiento vertical y el momento, es decir, que gire, el giro. Los tres están siendo restringidos cuando nosotros tenemos un apoyo empotrado. Cuando tenemos lo que llamamos un apoyo fijo, estamos restringiendo solamente el movimiento en la dirección vertical y horizontal. Y lo que llamamos un apoyo móvil, vamos a restringir el movimiento en la dirección perpendicular al apoyo. En la otra dirección, vamos a permitir que la estructura se mueva. Por ejemplo, en este caso, como lo tenemos colocado de esta forma, aquí horizontalmente se puede mover, se podría mover la estructura, pero verticalmente no. ¿Alguna duda, chicos? ¿Está claro lo que hemos hablado hasta ahorita? Espero. Ajá, a ver, está claro. Ok, gracias. Ok, aquí tenemos, fíjense, yo no recuerdo ahorita con sus nombres, tampoco los tengo todos aquí rápidamente, cómo salieron en la primera actividad, todavía estoy terminando de corregirla, me imagino que algunos de ustedes a lo mejor ni siquiera se las he podido terminar de corregir. Les pido disculpas, esta semana he tenido muchos conflictos, no solo por las lluvias, que se me ha ido la electricidad y también se me ha ido en determinadas horas el internet, sino algunos problemas también de esos problemas que todos tenemos hoy en día aquí en nuestro país. Entonces, que me han quitado algo de tiempo, por eso se escucha muy bajo. Ok, voy a tratar de hablar más cerca del micrófono. Entonces, ya vamos a ver. Ok, espero que ahora se escuche mejor. Entonces, quería decirle, fíjense, la gran mayoría de ustedes, bueno, de los que he corregido hasta ahora, tienen muchos problemas con los ejercicios con el diagrama de cuerpo libre. A ver, hay algunos que entienden lo que están haciendo y una gran mayoría pareciera que no entienden lo que están haciendo. Lo voy a decir sinceramente como lo siento, pareciera que se están copiando, porque no realizan un diagrama de cuerpo libre como es. Yo en la primera videoconferencia yo les expliqué cómo se realiza un diagrama de cuerpo libre y les expliqué a obtener las componentes de cualquier fuerza en, en algún diagrama de cuerpo libre. Entonces, bueno, los que no lo habían visto, la conferencia fue grabada, yo les puse el link en el foro de anuncios y les agradecería porque eso que aprendimos para la primera unidad lo vamos a seguir usando durante todo el trimestre, porque la mecánica, igual que la matemática y la física, están enlazadas totalmente una unidad con la siguiente. Entonces, eh, ok, aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre. En un diagrama de cuerpo libre nosotros tenemos que poner la estructura con sus dimensiones, con todas las dimensiones que tengamos de ella, los ángulos, si en algún momento estamos utilizando algo, tenemos que indicar los ángulos y tenemos que indicar, en este caso que ya estamos en una armadura, que no son solamente fuerzas como lo colocábamos cuando estamos hallando solamente sumatorias de fuerza, vamos a tener las reacciones en los apoyos. Esto, por ejemplo, es una fuerza que está actuando sobre esta armadura, pero esta es una reacción en el apoyo. En este apoyo tendríamos una reacción, por eso le pongo RB. Y aquí tenemos otra reacción, esta sería un apoyo móvil porque tenemos una sola reacción, corresponde con este apoyo, y aquí tendríamos dos reacciones, entonces estamos teniendo un apoyo fijo. Entonces, en este punto se supone que tenemos que colocar las reacciones y las fuerzas que
actúan sobre el elemento. En el caso de los ejercicios que teníamos en la primera sumativa, nosotros teníamos que colocar siempre los ángulos y descomponer los ángulos. Los ángulos los descomponemos por trigonometría, simple y llanamente. Eso es algo que ustedes deberían de saber. Hay un grupo que no sé de dónde se lo copia, pero pone como forma general que la fuerza, la componente fx, por ejemplo, de un eso es multiplicando por el coseno y la componente fy es multiplicando por el seno. Eso es un grave error. Eso no se hace así. Entonces, les recomiendo a los que tengan esa duda, ese error, que revisen el video de la primera videoconferencia, porque ahí está explicado claramente cómo se resuelve y cómo se obtienen las componentes. A ver, en una estructura como esta que tenemos aquí, nosotros tenemos que en cada elemento, por la ley de acción y reacción, este elemento va a tener una fuerza fíjense, aquí por ejemplo te indica una fuerza que está en compresión, es decir, está comprimiendo el elemento, pero cuando esa fuerza entra al nodo por la acción-reacción, por la ley de acción y reacción, esa fuerza entra al nodo, comprime el nodo. Entonces, si está comprimiendo el elemento, si vamos a analizar solo el nodo, yo puedo analizar el elemento o puedo analizar el nodo. En el método de los nodos, que es el que vamos a ver ahorita, nosotros analizamos los nodos. Entonces, si la fuerza está entrando al nodo, está en compresión. Si la fuerza está saliendo del nodo, es este caso que esta, ven acá, en el nodo está saliendo y en el elemento está también estirando el elemento, es decir, está traccionando el elemento, lo tiene en tensión. Mientras que en el nodo nosotros vemos que la fuerza sale del nodo. Entonces, cuando la fuerza sale del nodo está en tracción. Cuando la fuerza entra al nodo, el elemento está en compresión. ¿Quedó claro eso, chicos? Por favor. Les agradezco que me digan para si no aclarárselos mejor. Si está claro, para si no aclarárselos mejor. Bueno, aquí está otra vez nuevamente. Es más grande para podérselo, para que lo vean mejor. Ok, fíjense que cuando nosotros tenemos una fuerza, la que está en el nodo, perdón, la que está en el nodo es, en este caso sería en el punto D, es esta, si estamos analizando este elemento, la fuerza que tracciona al elemento es igual, va a tener la misma magnitud, la misma dirección, pero va a tener sentidos opuestos porque está traccionando. Y igualmente cuando está comprimiendo, cuando comprime el nodo, la fuerza dentro del elemento, en el nodo, la fuerza en este caso entra hacia el nodo, pero en el elemento va a comprimirlo. Tenemos otra vez la misma fuerza, la misma magnitud, pero sentidos opuestos. ¿Okay? Es decir, aquí los sentidos se encuentran. Por eso comprime al elemento y el otro comprime al nodo. Ajá. Víctor, ¿qué necesitas, qué parte quieres que te repita? Por favor, porque no sé si es todo lo que he dicho o solamente algo de esta última parte, por favor. Espero que me digas para continuar. Esta última parte. Ok, aquí espero que sea esto que tenemos aquí, ¿verdad? Lo del nodo. Es decir, cuando yo tengo una armadura, primero, hablamos de las reacciones. Tenemos que colocar en su diagrama de cuerpo libre, cuando lo vamos a hacer, tenemos que colocar las reacciones de los apoyos en las que ella se encuentra sujeta y las fuerzas que actúan externamente sobre ella. ¿Ok? Si tenemos un apoyo móvil, resulta que teníamos en este caso que el apoyo móvil está en esta dirección, tenemos una sola fuerza, una reacción que sería la que impide el movimiento en esa dirección, que sería la reacción vertical en este caso. Y cuando tenemos un apoyo fijo, lo que llamamos un apoyo fijo, vamos a tener dos reacciones, porque impide el movimiento horizontal e impide el movimiento vertical. La reacción cada una de las reacciones es la componente de la fuerza en la dirección según las barras que estén llegando a ese nodo. Ok, ahora vamos a ver el comportamiento interno de la armadura. Yo tengo todos estos elementos, ¿verdad? En cada uno de esos elementos yo puedo separar el nodo de los elementos de la armadura. Entonces, veamos este elemento de la armadura. Vamos a analizar.
Suponemos que en este elemento vamos a tener dos fuerzas que están, las fuerzas están comprimiendo al nodo, al elemento, disculpe. Cuando estamos comprimiendo el elemento a la fuerza, en el nodo, esta fuerza corresponde a esta, que es igual de dirección, sentido, dirección, la misma dirección y el sentido opuesto. ¿Por qué? Por la acción y reacción, ¿verdad? Entonces, en el nodo, las fuerzas, cuando comprimen el elemento, la fuerza comprime el nodo, porque está en la otra dirección. En cambio, en este elemento que tenemos aquí, que aquí se ve que las fuerzas están traccionando o estirando el elemento, entonces también la fuerza sale del nodo, como si lo jalara hacia afuera. Víctor, eso era lo que... Ok, Víctor, ¿esto era o me expliqué ahorita o no me expliqué bien? Ok, ¿y está claro entonces? Perfecto. Bueno, continúo. Cualquier cosa vuelve a preguntar y yo con mucho gusto lo veo de otra forma de explicarlo si no está entendido. Ok, vamos a pasar de largo. Ok, vamos entonces a ir al grano que es el... Ok, perfecto, gracias, Víctor. El método de los nodos. Eh, resolver una armadura por el método de los nodos consiste en analizar la armadura tomando en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre ella, tanto las externas como las internas. Entonces, primero tenemos que analizar la armadura como un cuerpo rígido, en equilibrio, es decir, en movimiento, sin movimiento, perdón. Entonces, luego analizaríamos cada uno de los nodos en forma independiente. Entonces, ¿qué significa analizar la estructura como un cuerpo rígido? Bueno, simplemente no hacerlo internamente, sino ver lo que tenemos en el exterior. Entonces, realizamos el diagrama de cuerpo libre, que es lo que hemos venido aprendiendo a realizar hasta ahora, en donde vamos a poner, a colocar todas las fuerzas que actúan sobre la armadura de forma externa. Eh, tenemos que indicar ángulos, distancias, todo lo que nos haga falta para nosotros poder plantearnos las ecuaciones de equilibrio. No es lógico, es decir, es realmente imposible. Yo no dudo de que algunos de ustedes tengan una capacidad extraordinaria y sean muchísimo más rápidos, eficientes que yo, por supuesto, o que cualquiera de nosotros de los que estamos aquí. Pero es muy difícil que sin yo haber planteado un diagrama de cuerpo libre donde tengo todas mis fuerzas, tengo todos mis datos, entonces yo pueda mentalmente plantear una ocasión de equilibrio así de la nada. Entonces por eso cuando ustedes no tienen planteado una, eh, un diagrama de cuerpo libre correctamente, donde indican las componentes de las fuerzas, etcétera, etcétera, es imposible que todo el resto, aunque tenga unos resultados correctos del ejercicio, esté bien, porque eso no se puede sacar de la manga como a veces en los exámenes aparece, sacados de la manga las ecuaciones de equilibrio, sin explicar de dónde salen, por qué tienen signo, por qué no tienen, por qué lo multiplico por coseno, por qué lo multiplico por seno. No es correcto decir que porque es el X voy a multiplicar por coseno. No, hay que aplicar trigonometría. Hay que saber dónde está el ángulo y cuál es mi componente. Si es la componente, el cateto opuesto o el cateto adyacente. De ahí es que pueden salir mis ecuaciones de cálculo. ¿Ok? Espero que vaya ir dejando eso claro porque yo lo que aspiro es que ustedes entiendan y sepan hacer lo que están haciendo. Ok, después que nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, entonces es que planteamos las ecuaciones de equilibrio, es decir, sumatoria de momento, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Vamos con un ejemplo. Este es un ejemplo del libro que les tengo en el aula, que es el libro de Byron Johnston, Mecánica Vectorial para Ingenieros. Entonces, el problema está resuelto en el libro y yo aquí voy a explicar cómo. A ver, recuerden que no todas las personas resuelven los ejercicios exactamente de la misma manera. Es imposible que dos personas resuelvan dos ejercicios exactamente igual. Otra cosa que les quiero decir, cuando estemos trabajando con ángulos, ¿verdad? Con senos, funciones trigonométricas, senos, cosenos, lo adecuado es cuando yo tomo coseno de alfa, 0, utilizar 4 decimales. Después cuando voy a hallar mi fuerza, al final sí me puedo quedar con 2 decimales. Pero lo normal es utilizar 4 decimales porque eso me altera los resultados, aunque parezca mentira, bastante. De repente de un 320 me pasa a un 345.
Entonces, somos ingenieros o vamos a ser ingenieros. Entonces, la precisión es muy importante. Imagínense ustedes que ustedes estén calculándole, aunque yo sé que ustedes no están estudiando por ingeniería mecánica, pero ajá, los que están estudiando por ingeniería de sistemas pueden preparar un programa para un ingeniero mecánico. Y entonces, si no toman en cuenta todos esos datos, pues van a hacer que el ingeniero mecánico cometa errores, su programa no va a ser correcto. Entonces, ustedes están cambiando los datos y entonces, es decir, utilizan pocos decimales o algo así, y entonces cuando le tenía que dar una tuerca que vamos a colocar en un equipo que estamos preparando o que estamos calculando para construirlo, una tuerca que tenía que dar media pulgada, resulta que les da 3 octavos de pulgada o 3 novenos de pulgada. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes coloquen eso en el elemento que están construyendo? Pues nada, que no va a funcionar porque o va a ser muy corta o va a ser muy grande. Bueno, es un ejemplo como para que entiendan la importancia de la precisión. Bueno, entonces fíjense, aquí tenemos una armadura. En esta armadura lo primero que vamos a ver son las fuerzas externas. Fíjense, aquí tengo 2000 libras, aquí tengo 1000 libras, aquí tengo las distancias que las necesito para yo poder trabajar. Y tengo mis apoyos. En este caso, fíjense, el apoyo de rodilla tiene una ruedita siempre. El apoyo fijo, no. Y cuando es un apoyo empotrado, pues es este estilo. Entonces aquí tenemos un apoyo fijo y un rodillo. Entonces, este era el primer paso. Analizar mi ya va que tengo aquí tapándome el chat. Entonces, ya analizamos primer paso, las fuerzas externas que tengo y los tipos de apoyo. Y pasamos entonces a hacer mi diagrama de cuerpo elíptico. Bueno, aquí ya lo expliqué, no sé si necesitan que explique nuevamente lo de, a ver, ok, no sé si necesitan que repita nuevamente lo de los tipos de apoyo, yo creo que ya está claro, pero les agradezco que me digan porque aquí está explicado. De todas maneras, recuerden que esto se está grabando y ustedes pueden volverlo a ver después para cualquier duda que tengan. Ok, entonces el apoyo fijo que solamente va a tener una reacción y el apoyo móvil que tiene solo una reacción perpendicular al movimiento del rodillo y el apoyo fijo que tiene dos eh, reacciones que impiden el movimiento en las dos direcciones, vertical y horizontal. Ok, entonces el siguiente paso ahora será el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? Tomamos mi armadura, ¿verdad? Le vamos a colocar todas las fuerzas externas, mis 2000 libras, mis 1000 libras, y voy a colocarle las reacciones de los apoyos. Fíjense que yo mantengo todas mis distancias, porque yo las necesito a la hora de yo plantear mis ecuaciones o descomponer alguna de las fuerzas. Entonces, acá, como este es el punto C, le coloqué como nombre R sub CY, porque está en la componente Y, la que impide el movimiento vertical. Y aquí le pongo R sub CX porque impide el movimiento horizontal. El apoyo que teníamos acá, vamos a la página anterior, fíjense, aquí teníamos un apoyo fijo, te vamos a tener dos reacciones. Y aquí teníamos el rodillo en este punto. En el punto E tenemos solamente un rodillo, entonces la estructura se va a poder desplazar horizontalmente, pero verticalmente tiene impedido el movimiento, entonces yo voy a tener ahí una reacción que impide el movimiento. Claro, hasta aquí, chicos, lo de los apoyos y lo del diagrama de cuerpo libre. Fíjense que están todas las fuerzas y si tuviera ángulos o los necesitara, también los debo colocar. Voy a continuar. Cualquier cosa, estoy pendiente del chat. Ok, ¿cuál sería el siguiente paso? Cuando ya yo tengo mi estructura planteada con mi diagrama de cuerpo libre. El siguiente paso es plantear las ecuaciones de equilibrio. Yo voy a tener tres tipos de ecuaciones de equilibrio: la sumatoria de momento, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Ok, como yo estoy estudiando el, la estructura completa en este momento, pues a mí lo que me interesa en este caso, ¿cuáles son las incógnitas que tengo? Pues son las reacciones. Para hallar las reacciones, una de las ecuaciones que debo plantear primero, por lo general, es la sumatoria de momentos. ¿Qué pasa? La sumatoria de ustedes recuerdan todos cómo se calculan los momentos. La sumatoria de momentos
porque aquí puse el promotorio de resultado. Aquí abajo está. Ok. Generalmente, cuando yo voy a calcular un momento, que es un momento, el momento se define como el producto de la fuerza por la distancia perpendicular entre la línea de la dirección de la fuerza y el punto de aplicación del momento. Explico. En el gráfico. Yo voy a calcular momento en C, por ejemplo, en este caso. Yo digo sumatoria de momento en C. ¿Por qué coloco yo, escojo C? En este caso yo escojo C porque es por donde me pasan más fuerzas. ¿Y qué pasa? Como el momento es la fuerza por la distancia a que está del punto, si yo estoy tomando momento en C, esta reacción se me hace cero porque está pasando por C. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar la R sub CB por la distancia es cero. Y R sub CX también está pasando por aquí. Entonces, la distancia de la aplicación de esta fuerza al punto en el que estoy tomando un momento es C porque ella pasa por C. Es cero porque ella pasa por C. Entonces, estoy eliminando estas dos fuerzas, me va a quedar solamente esta cuando yo plantee mi... Me estoy quedando sin tiempo, me están diciendo. En unos minutos yo me voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ok? No se vayan, porque quiero explicarles el problema de este tiempo y ya se nos está yendo la media hora. Quiero explicarles el problema completo. Entonces, la forma de poder continuar es que yo me salga y vuelva a entrar, ¿ok? Si me salgo, ustedes se quedan ahí, esperen y yo vuelvo a entrar, por favor. Ok, entonces, ¿dónde me quedé? Ok, me quedé diciendo lo del momento. Entonces, claro, cuando yo aplico momento en C, ¿qué tengo? Tengo primero mis 2.000 libras. Aquí tengo, sumatoria de momento C. ¿Cómo calculo consideremos el momento positivo, el que produce un giro hacia la derecha? Es decir, si gira en esta dirección, yo tomo mi fuerza con su dirección y veo alrededor del punto C cómo gira. Esta gira hacia acá. Y yo estoy diciendo en este caso que voy a considerar positivo el momento hacia la derecha. Entonces, el 2000 está girando hacia la izquierda alrededor de C, por lo tanto es negativo. Entonces sería menos 2000 libras por, acuérdense de las unidades, menos 2000 libras por la distancia que hay de perpendicular de esta fuerza hasta el punto C. Entonces, si la fuerza está en esta dirección, la distancia es 12 más 12, 24 pies. Entonces sería menos 2.000 libras por 24 pies. Chicos, eso quedó claro, porque eso es bien importante que sepan en un momento, calcular el momento. Ok, ya incluimos alrededor del punto C, gira esta fuerza de 2.000 libras. Después queda la de 1.000. La de 1.000 también gira en la dirección contraria a lo que consideramos dirección positiva. Entonces sería menos 1.000 libras por la distancia que hay de esta línea al punto perpendicular a este punto, es esta que son 12 pies. Entonces sería menos 1.000 por 12 pies. Más la otra fuerza que tengo es la reacción de el punto la reacción vertical del punto E. Creo que me voy a salir. Ya salgo y entro de nuevo. Si me salí, entro de nuevo. Y vuelvo